sí es momento de presentar a nuestros invitados en Armenia, Sarkis Panosian, Pari Irigun, Sarkis Jan. Muy bien, contentas de recibirte a la distancia. Le damos la bienvenida también a Norair Chahinian. Norair es armenio brasilero que se encuentra en este momento en Montevideo. ¿Es así, Norair? Bienvenido. Sí, es así, muchas gracias. Estamos acá en esta ciudad increíble. Y contamos también con la presencia de Federico Lemos, director de la película de la cual vamos a estar hablando en instantes nada más. Bienvenido, Fede, una vez más a Gomidas. Hola, un gusto saludarlos a todos, un placer. Hemos conversado con Federico en oportunidades anteriores de lo que fue este proceso tan largo de filmación de Somos Nuestras Montañas, de lo que significa y de cómo ha estado motivada esta idea de contar la historia del pueblo armenio a través de un documental de producción nacional, de producción uruguaya en Medio y Medio Films. En el caso de ustedes, Sarkis y Norair, son dos de los protagonistas que tiene esta película. También se han presentado como protagonistas Alim Demirjian y Manuk Harutiunian, con quienes entablaremos conversaciones más adelante. Pero en el caso de ustedes queremos conocer cómo fue este proceso, primero de participar de un rodaje que quizás ha sido la primera experiencia de ambos, ya nos lo contarán, y también en lo personal de lo que ha significado todo esto. Pero para empezar, como a Sarkis lo conocemos un poquito más, queremos comenzar con Norair, preguntarte, Norair, sobre vos, que nos cuentes de tu historia, qué es lo que has hecho en Armenia y cómo llegás a participar de Somos Nuestras Montañas. Sí, bueno, vale. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Yo nací en San Pablo, los cuatro abuelos armenios, la historia clásica de la diáspora, ¿no? Vinieron a Brasil en distintos tiempos. Yo nací ahí, soy arquitecto y fotógrafo. Y esa historia empieza un día que me procura Ale y Fede y me proponen participar de esa película. Y desde el principio me encantó la idea de ser una producción uruguaya, como me presentó el proyecto Federico. Me encantó la idea de ser algo ligado a geografía, a las montañas, y seguramente fue por ahí que entré y participé ahí de la película, ¿no? Y estoy muy contento de haber llegado al final casi del proceso ahí, ¿no? Estamos a punto de ver la película y estamos muy curiosos para ver cómo se armó todo eso. Muchas gracias, Norair. Sarkis, ¿nos escuchás bien? Sí, las escucho. ¿Cómo fue para vos? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo fue para vos la experiencia de formar parte de este proceso desde el comienzo hasta el final en tantos años que llevó? Y mira, bueno, mi participación me sorprendió en realidad porque yo sabía bueno, del proyecto que se está dando, de que habían venido los chicos a la primera venta a Armenia a realizar la filmación, etc. Los Fedes en esa instancia conocimos o no me acuerdo. Y bueno, en principio sabía el proyecto, no tenía idea que iba a participar, digamos, de esto en principio. La verdad que fue una experiencia muy, muy interesante. Digamos, de la manera planteado lo que quería hacer Fede, y bueno, tratar nuestra historia, ¿no? Son cuatro participantes en la película, pero bueno, creo que todos tenemos un poco de común, muchos que mucha gente se va a sentir identificada. Somos cuatro personas todas distintas, digamos, como que me parece que el punto del cuatro cuenta sobre la
totalidad de los armenios. Y bien, me parece, me emocionó más, digamos, con el proyecto cuando vi que, digamos, que íbamos a Artsaj, digamos, el conjunto, flexibilidad. Y bueno, como yo lo he escuchado bastante a hablar en las noticias que ha estado dando, y nada, lo bueno de que esta pelea sea el pueblo armenio, ¿no? Creo que ahí está la clave. Y bueno, ese es lo que esperamos, ¿no? Estoy ver cómo va a ser el 31, que bueno, que sea un éxito. Porque entonces, Federico, es que estos dos personajes aparecen con el proceso ya iniciado, ¿fue así? Bueno, en realidad todo el proceso tiene, como cualquier proceso, tiene una génesis, un desarrollo, y en ese sentido, particularmente lo que tiene que ver con la forma en la que desarrollo este tipo de proyectos de largo aliento, quizás, en corte documental, que son de guión abierto, también implican que puedan ir sumándose historias nuevas en el camino, ¿no? No tengo exactamente ahora cuál fue el proceso de selección de las historias y cuál fue el último en incorporarse, pero sí, obviamente te puedo decir que no fueron todos juntos que comenzamos y fueron de alguna manera, fui conociendo distintos personajes de la diáspora, distintos personajes en Armenia, y después empezó el proceso de selección y de depuración hasta quedar con los personajes finales y centrales. En ese sentido, Lola, ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de compartir una linda cena con Orair, que nos está acompañando acá en Montevideo, y le decía, ¿no?, que fascinante que es esa diferencia, lo decía Sarkis también recién, todos personajes muy distintos participando en esta película, pero todos con la misma raíz, con las mismas creencias, con la misma cultura arraigada en su ADN, sin embargo insertados en distintos lugares. El armenio de Uruguay es bien distinto al armenio de Argentina, bien distinto al armenio de Brasil, ni que hablar que el armenio que está en Armenia y algún otro de la diáspora, por ejemplo, como Estados Unidos, que me tocó conocer, cada uno insertado en la sociedad en donde está, incorpora elementos del lugar en donde reside y se transforma en un híbrido muy interesante que los diferencia y que los une a la vez un montón de cosas. La película muestra esas diferencias, muestra 3 armenios de la diáspora y un armenio de la madre patria, con sus semejanzas y sus diferencias, pero con un objetivo en común y con un motor que los empuja y que los lleva hacia el mismo lugar. Esa es también una de las maravillas que tiene esta película, ¿no? La diversidad que existe y dentro de la diversidad los puntos en contacto que también van apareciendo durante el camino. En relación a esto que está contando Federico, a esta diferencia de identidad que podemos tener los armenios de la diáspora según dónde radicamos, Norair, en tu caso, ¿cómo definirías, qué crees que es lo que caracteriza a los armenios de Brasil, si tuvieras que decirlo de alguna forma? Bueno, hoy por hoy ya estamos en la 4ª o la 5ª generación de armenios. En Brasil pasó algo un poco distinto que Argentina y Uruguay, que nunca no, pero no recibimos nuevos inmigrantes, principalmente después de la Armenia independiente, diferente de lo que pasó en Argentina y Uruguay, que tuvieron un refil ahí de carga identitaria viniendo de Armenia. Entonces en Brasil la comunidad, decimos que es una comunidad vieja, y hoy por hoy lo que está pasando es que la tercera, cuarta generación, por los medios que hay, por las formas de buscar las cosas que interesan a los jóvenes, encuentran caminos que se conectan a Armenia, que los conectan a Armenia. Entonces hoy yo creo que hay un reposicionamiento y una nueva forma de conectarse con las raíces, ¿no? Hubo un vacío, hubo un periodo de esquecimiento ahí de la comunidad, pero hoy se retoma
claro que Armenia no atraviesa un momento acogedor, es un momento de mucha expectativa, todavía de mucho dolor por lo que pasó el año pasado, pero yo percibo que cada vez más los jóvenes se interesan por Armenia, ¿no? Y hoy los jóvenes se conectan ya de otra forma que, por ejemplo, en mi generación, que o era el deporte o la danza o la iglesia, teníamos la escuela. Hoy en São Paulo es una ciudad muy grande, así que la gente anda buscando por otros caminos, y por eso una película, una música, el arte en general es muy importante para hacer esos puentes con lo que es Armenia hoy. Y eso fue algo que desde el principio me llamó la atención del proyecto, ¿no? Como Fede lo propuso y como lo dejó abierto para las cosas que podrían suceder y sucedieron, ¿no? Tuvimos la guerra que habló mucho de lo que es la película. Entonces Brasil es un punto afuera de la curva por ser ya una comunidad muy, muy antigua, muy vieja, pero que hay un renacimiento, hay un despertar de interés que es interesante de acompañar. ¿Te fortaleció como armenio el haber participado de esta película? Seguramente, porque además de poder volver a sitios que yo ya había estado, es volver con un propósito de difusión y de discusión, ¿no? Y eso va a salir de las pantallas y va a estar en las casas y en todos los lugares, los sitios, ¿no? Principalmente a los no armenios. Yo creo que es una película de formación de opinión, entonces es muy importante ese principio de poder llevar más gente que no conoce bien la historia, y yo seguramente hacer hecho parte me abrió otras miradas ahí hacia el tema. ¿Vas a estar acá el 31 de mayo? Sí, espero que sí, estoy curioso para estar y ver la película. Muy bien. Sarkis, le preguntábamos a Norair cómo definiría a los armenios de Brasil, y en tu caso creo que sería interesante poder hablar, ya que tenés ambas experiencias de haber formado parte de lo que es la causa armenia en Uruguay, después radicarte en Armenia y poder tener como esa ambivalencia, esas dos visiones de la identidad armenia. ¿Diferenciás de alguna forma tu sentir patriótico cuando estabas en Uruguay y desde que estás en Armenia? ¿Eso cambió de cierta forma? ¿Se te puede ver a vos en la película como se te puede identificar como un armenio de la diáspora o como un armenio de Armenia? ¿Cómo se juega ese rol? Yo creo que más o menos le pasa a varios, digamos, a la mayoría de los que se terminan en repatrio. Definitivamente en Armenia, ¿no? Es un cambio muy grande, es un aprendizaje. La manera vivimos la vida. ¿Me escuchás? Tenemos un tema con el audio, Sarkis, te vemos bien, pero sí, se está escuchando bastante trancado el audio. A ver. Sí, perdón. Mientras tanto... Está bastante en internet. Les contamos a la audiencia que Sarkis en este momento se encontraba en el horario nocturno de Yerevan, trabajando en el bar seguramente, y se tomó este ratito para la entrevista. Quizás hay algún problema de conexión. Si te parece, Fede, sobre esto que le estábamos preguntando a Sarkis, preguntarte a vos desde ese lugar, ¿cómo has interpretado el rol del personaje de Sarkis en el documental en relación a este tema? ¿A qué se puede identificar en él, más allá de haber nacido en la diáspora, por haberse radicado en Armenia? Bueno, es uno de los puntos interesantes del proceso de filmación de estos casi 5 años, la curva de ese personaje. Todos tienen una curva muy particular, una vivencia particular y un viaje muy personal.
En el caso de Sarkis, por supuesto que tuvimos la oportunidad en el 2017-2018 de conocer a una persona que hoy día tiene una visión completamente diferente a la que tenía en ese momento y es parte de su proceso personal y es parte de su camino, de su aprendizaje, de su maduración, de su decisión. Esa contraposición de Sarkis iniciando este proceso y el Sarkis hoy en Armenia muestra claramente la riqueza de este proyecto y de este documental, en los procesos humanos, los procesos personales, en el caso de un armenio de la diáspora que decide viajar, decide volver a sus raíces, decide ir a la búsqueda personal de inquietudes, de necesidades que personalmente él mejor que nadie sentía y que quizás ni siquiera su familia entendía, o sí la entendía pero no la compartía o no la apoyaba. Esa lucha personal y esa lucha familiar que generalmente se da en muchos contextos, en familias de todas las culturas, cuando un hijo se desarraiga de su lugar y va hacia otro lugar. Creo que es interesantísima la historia de Sarkis y el personaje de Sarkis dentro de la película, y es la historia de muchos armenios de la diáspora quizás. En ese sentido hay una diferenciación muy importante en lo que es hoy la visión de un armenio insertado en Armenia, en un lugar donde quizás él y muchos sienten que deberían haber nacido y deberían haber estado desde el día uno de sus vidas. Entonces esa búsqueda identitaria y ese camino es muy, muy enriquecedor y conecta con muchísimas personas que en algún momento pensaron en hacer este viaje o pensaron en buscar la forma de conectar con sus raíces más profundas, con sus antepasados, con la tierra de sus abuelos, con un montón de lugares y regiones y olores y sabores y la interacción diaria con ese lugar. Así que bueno, me parece que es uno de los personajes que en ese sentido más claro marca esa diferencia, ¿no? La diferencia que el viaje le genera a la persona, al hombre, al Sarkis armenio de la diáspora, hoy insertado plenamente a sus 33 años, creo, si no me equivoco, en una realidad completamente diferente, que es estar viviendo su vida en Armenia, con todo lo que eso implica. Y seguramente cada armenio que pueda experimentar el ver esta película pueda en un punto u otro identificarse con alguno de los personajes. Sarkis, si nos estás escuchando ahora, como para poder opinar de esto que decía Fede, qué lectura tan interesante básicamente sobre tu vida y tu sentir que hacía Federico. ¿Estás por ahí? Perdimos a Sarkis. Ahí no lo estamos escuchando en este momento. Una lástima, no pudimos recuperar esta conexión. No, porque veo Lázaro que está ahí. No, bueno, no se está... Ahora sí. Sí, ahora te escuchamos. Bien. No, bueno, bien. Hizo una lectura bastante acertada de Fede. Se nota que ya me conoce bastante. No, digamos que, a ver, uno personalmente a mí de que lo conocí y vi en Armenia, la mayoría de las experiencias para mí eran, no me las imaginaba. Fíjate que siempre por primera vez en el 2000 los juegos de Home Men y la que yo tenía de los que tenía ahora era
Lamentablemente no vamos no tenía a animal. poder escucharlo porque se escucha bastante cortado, no se puede entender lo que estaba diciendo Sarkis. Lo resolveremos en cuanto nos sea posible, en otra instancia seguramente, no te preocupes, Sarkis. Igual lo podemos dejar ahí, lo vemos si nos acompaña y nos escucha, pero no te escuchamos bien, Sarkis. Nos encantaría escucharte todo, pero se corta bastante. Es así, no te preocupes, después lo vemos en otro momento. Noraid, en tu caso, hablábamos de estos 5 años de proceso, donde en mayor o menor medida, por supuesto que todas nuestras vidas son muchos años, se pueden transformar, pueden adquirirse distintas experiencias. En tu caso, ¿ha cambiado, se ha moldeado también tu vida o tu experiencia armenia desde lo que fue todo este proceso de la película? ¿Qué ha cambiado en vos después de esta experiencia? Bueno, yo me sumé al proyecto en 2019 y teníamos un plan en ese momento, pero no solo yo, pero creo que todo el mundo cambió, ¿no? Con el tema de la pandemia y de la guerra. Entonces, fue un cambio más que inesperado, ¿no? Inesperado y inimaginable. Creo que nadie podía decir de la pandemia y de la guerra, sí, sabíamos que un día iban a volver, iban a atacar, ¿no? Ya había pasado algo en 2016, entonces era algo que era conocido, pero no esperado de esa forma tan violenta. En ese entremedio, claro, las cosas, el tiempo pasa, las cosas cambian. Yo no pude volver a Armenia entonces porque también tuve novedades familiares, me torné padre. Entonces todo eso es parte de un proceso de tiempo, ¿no? Y la película en paralelo, yo fui acompañando ahí la producción. Pero, no sé, yo creo que el gran cambio en mi vida fue haber vivido, no sé, 3 años en Turquía y tenía mis 20 años, pasé 2 años en Armenia, viviendo ahí también, así que cambios necesitan tiempo y choques, ¿no? Tuvimos los dos ahí en los últimos años, entonces todo se va moldando y se va cambiando a lo largo del tiempo, así como la película, ¿no? Yo creo que Fede tuvo esa sapiencia, esa sabiduría de poner, ¿no? La información al día, ¿no? En esa película. Entonces, yo creo que es un gran valor ahí. Nosotros crecimos juntos ahí con nuestras historias compartidas ahí por el cine ahora. ¿Qué viste en este personaje, Federico? ¿Qué fue lo que te atrajo de la historia de Noraid? Bueno, todos tenían una particularidad y todos me atraían de diferentes lugares. La diversidad de sus personalidades, lo que te decía al principio, lo hablábamos ayer, el armenio de la diáspora de distintos lugares que piensa y que siente de una manera diferente, también transmite y comunica el viaje personal de cada uno, la búsqueda de cada uno, son todas búsquedas distintas, pero con un mismo quizás objetivo soslayado, y en esas búsquedas hay una fascinación personal de seguirlas, de acompañarlas, que la película es lo que hace, acompaña este viaje de estos seres humanos, estos armenios que están en la búsqueda de respuestas y en la búsqueda de sus caminos personales y sus horizontes. En el caso particular de Noraid, me fascinó su poesía, su forma de sentir la armenidad, la ductilidad con la que puede transmitir tanto en inglés como en español, como en portugués, su conocimiento, su pasión por la fotografía, por la arquitectura, por el arte, por vivir la vida sin ningún tipo de fronteras, una persona libre, una persona un ciudadano del mundo que sabe muy bien de dónde pertenece y dónde es, porque tiene sus raíces muy marcadas en Brasil y el lugar donde nació y
su tierra, pero también tiene muy arraigado toda su ancestralidad. Sin embargo, es una persona absolutamente libre, ¿no? Y esa libertad y esa búsqueda permanente de lugares y además de esos lugares que él encuentra, retratarlos a través de la fotografía y llevarlos hacia la gente, ¿no? Me pareció que era muy, muy interesante y le aportaba muchísimo a la narrativa de la película. Cada uno desde su lugar tiene un encanto muy particular y creo que había que buscar un equilibrio en ese sentido. Y bueno, el equilibrio es una de las cosas más difíciles de alcanzar en esta vida, ¿no? Pero se trató de poder hacerlo de esa manera y fundamentalmente de respetar los momentos y los tiempos de cada uno, los procesos de maduración de cada uno de estos personajes y estos viajes personales, que fueron profundos. Cada uno de estos viajes fueron profundos y se ven claramente con el paso del tiempo y con el mensaje final de la película, que no es único. La película está llena de mensajes, pero digamos que el más importante es la resiliencia, ¿no? La resiliencia total de estas personas, de este colectivo, de este pueblo, que está constantemente a la búsqueda de, ¿no? Y en la búsqueda de también hay una lucha constante por la supervivencia, hay una lucha constante por el estar en el lugar del mundo donde deberían estar y debe ser respetado y debe ser cuidado, y ese trabajo constante es de alguna manera también muy admirable y muy respetable, y la película lo muestra. Yo ya estoy muy, muy intrigada de qué es lo que vamos a ver el 31 de mayo, muchas ganas de que llegue este día, de estar ahí y poder formar parte de este viaje. 31 de mayo, martes, en el Auditorio Nacional del Sodre. Ya están a la venta las entradas, ya estamos difundiendo los lugares donde se pueden adquirir. ¿Cómo viene la venta de entradas? Federico, ¿cuál es la invitación para aquellas personas que todavía no han adquirido su entrada, que sabemos que quedan relativamente pocas? Sí, la invitación es la misma que he venido desarrollando en estas últimas semanas, con mucha prensa y muchos contactos a nivel de los medios locales, también internacionales. Me han llamado muchos medios a hablar de este tema. Seguir transmitiendo la importancia de que el público no armenio nos acompañe ese día, que los mismos colectivos, instituciones, clubes y personas que se han involucrado y están apoyando esta actividad continúen invitando a personas que, como yo, no tenían idea de lo que está pasando en Armenia, ni lo que pasa en Artsaj, ni lo que significa lo que ocurrió en Uruguay con el canciller turco hace un par de semanas. Todas esas situaciones que están hoy puestas sobre la mesa son importantes. Es importante seguir conociéndolas. Como decía Norair, este es un proyecto que muestra una realidad y que pretende informar y pretende llegar a la mayor cantidad de gente posible. Estamos muy bien, te diría, Romy, que en una semana las entradas se van a agotar antes del martes o miércoles. Hay que apurarse. No llega el miércoles de la semana próxima que las entradas se agoten. Ya tenemos más del 70% de la capacidad del Auditorio Nacional del Sodre agotado. Estamos hablando de casi 1.800 personas que van a participar de un evento histórico en el Auditorio Nacional del Sodre, con la capacidad ya total, sin ningún tipo de protocolo o restricción. Pero es importante, lo voy a recalcar, es la única oportunidad para ver la película en Uruguay. A los que están escuchando, los oyentes dicen, bueno, después la veo en el cine, la veo más adelante. No sabemos a ciencia cierta cuándo podría llegar a ser esa fecha. Hay muchos compromisos a nivel de festivales y de distribución que nos van a condicionar esa posibilidad. Entonces, quienes quieran ver la película en Uruguay, el 31 de mayo, el próximo 31, en poco más de 2 semanas, es la única oportunidad por el momento de hacerlo, así que no se dejen estar y puedan participar y acompáñennos. Las entradas ya están a disposición de todos. Muchas gracias, Federico, por la invitación, por tus palabras. Norair, lo mismo, un placer
conocerte y te estaremos viendo en la pantalla grande el 31 de mayo. Seguiremos en contacto, Federico, y antes de finalizar le contamos a la audiencia que vamos a establecer otro contacto durante estos días con Sarkis Panosian para que pueda en buenos términos dar su mirada sobre este proceso en Somos Nuestras Montañas. Que tengan un lindo sábado y gracias por compartir sus minutos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Cenk sagan mesayen nasu Menk mezvoch megit cenk keratasu Varsa besmengel bidi entuneng For menk miay menk araraduneng Yer for aistere batrik sevanum Yergin ke ircisht badjene hanum Varsa bestavit naistere gervel Varsa besnareg naistere kırvel Varsa beskidenk şayrit vankerdel Karit sol şinel Gavit maksarkel Vesemin lavin hamaraş adel Չենգայո, բայց ոչ